Buenos días para todos nuestros televidentes. Nos encontramos en una nueva edición de Punto y Hacha, el programa que te trae las últimas noticias tanto de la ciudad como del país. Es un programa distinto y vamos a tener un informe más que nada y vamos a tratar el tema de la pena de muerte. Es la hora 10:38, la temperatura muy fría en la ciudad de Mar del Plata y vamos a arrancar con este informe. La pena de muerte, sin ir más como es conocida, es un método que se utiliza en algunos países, en otros está abolida, por la cual, como condena para ciertos crímenes, la condena es la muerte. Esta pena es utilizada ya hace mucho tiempo, en realidad tiene un contexto histórico muy grande, pero como todo ha ido actualizándose, se ha ido adecuando a los cambios contemporáneos, también a los derechos humanos y a muchas asociaciones que se han hecho presentes con el tiempo. Vamos a arrancar con el contexto histórico porque esto data desde el principio de los tiempos. La pena de muerte era utilizada constantemente, no había un entorno judicial que lo declare o que la regule y con el tiempo se ha ido transformando. Cabe destacar que para hablar de la pena de muerte hay que sacar las ejecuciones extrajudiciales que se realizan en ciertos países, ya que no entran dentro de la legislación del mismo y no son constatadas como pena de muerte en sí. Para comenzar, ahí ya mi compañera lo va a estar ampliando mucho más, la cantidad de países en los cuales es legal la pena de muerte, la cantidad que los han abolido. Entre los más conocidos está Estados Unidos, la cual es un país donde muchos estados la tienen como una pena muy firme, pero en cuanto a sus métodos históricos, los cuales, como ya dijimos, se fueron transformando, tenemos la hoguera, la horca, decapitación, lapidación, fusilamiento. Esos fueron los que comenzaron. Con el paso de tiempo y en cuanto se empezó a regular más, tanto por funciones judiciales como por organismos de derechos humanos, han ido transformándose los métodos para evitar penas dolorosas y han cambiado, por ejemplo, con la guillotina en Francia y Reino Unido, y después la silla eléctrica, la cámara de gas y la inyección letal, la cuales son los métodos que se utilizan actualmente. También incluyendo decapitación en algunos países árabes, que todavía se sigue utilizando la pena de muerte de una manera muy constante y no tan regulada como en otros países. El catolicismo siempre tuvo un papel muy importante debido a que, a pesar de todas las cuestiones que se hablan de derechos humanos y de perdonar, siempre fue un fiel defensor de la pena de muerte y en las épocas antiguas eran inclusive los sacerdotes los que bendecían al preso, en ese caso, que iba a recibir la pena. Pero desde 2018, cuando cambiaron su catecismo, el catolicismo empezó a abolir la pena de muerte y ya no la toman como una de las opciones viables. Pero para ampliar un poquito más en cuanto a la cantidad de países que están a favor o que la abolieron, la tengo a mi lado a la señorita Yara Roble. ¿Cómo estás, Yara? ¿Cómo estás, Valentín? Buen día. Todo muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los países que mayormente concentran la utilización de la pena de muerte. Entre los más nombrados tenemos 9 países, entre ellos Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, como nombraste vos, que en muchos estados sigue siendo una pena vigente, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Argelia y Sri Lanka, que bueno, esto también concentra a todos los países árabes que, como vos contaste, siguen teniendo esta práctica de forma muy violenta. Si bien con el pasar del tiempo las ejecuciones se buscaron que sean menos dolorosas, por ahora los métodos más utilizados, como vos dijiste, siguen siendo la decapitación, ahorcamiento, inyección letal y hasta arma de fuego. E inclusive apoyándose no solo en lo religioso, sino que muchas han sido grabadas Claro, también como una forma, como un método de miedo como también. método de miedo y morboso. Mm. Como que se mezclan un montón de cosas en este tema. Pero por ahora en este momento vamos a fijarnos más en los argumentos que sostienen estos países de por qué siguen teniendo la pena de muerte. Bueno, a menudo esta pena es legalizada para mantener orden y la seguridad en la sociedad. Algunos argumentan que la pena de muerte sirve como un método de disuasión, perdón, y previene que los delitos sean cometidos, básicamente imponiendo miedo.
ya que creen que al imponer un castigo extremo, los delincuentes posibles se van a abstener y se reduce la criminalidad. Entre otras cosas, también entre otros argumentos, algunos países también consideran que la pena de muerte también ayuda a mantener una justicia retributiva, es decir, ante tal delito, tal va a ser el castigo, siendo algo de forma proporcional, digamos, ya que ven, la ejecución de una manera de justamente equilibrar todas estas escalas posibles y darle cierre también a las víctimas y a las familias que, tuvieron que sufrir tal delito o tal pérdida. Otro argumento que también sostiene es que, se ha presentado y se refleja muy bien en lo que es la economía y su eficiencia, ya que, la pena de muerte dejaría de lado la mantención de un criminal en una prisión. Que en muchos de estos casos, la mayoría tienen una condena sería perpetua. Perpetua, exactamente. Por ende, sigue teniendo un costo mantener a ese preso toda su vida. Claro, es por eso que, esto también se refleja de forma política, de forma económica, como recién dijimos, ya que, ejecutar a los criminales dejaría de lado la mantención de los prisioneros y, ahorra recursos y evita la carga también financiera continua del encarcelamiento. De todas formas, es importante destacar que muchos países y voces dentro también de los países tienen sus posturas en contra. En mismos países donde la pena de muerte está legalizada, hay gente que le alza su voz en contra de esto y la mayoría que organizan estas movilizaciones y estos reclamos son organizaciones de derechos humanos y defensores de la abolición de la pena de muerte, que argumentan que viola el derecho fundamental ni más ni menos que de la vida y que no hay evidencia convincente, digamos, de que actúe como una disuasión efectiva. Sí. El problema también es que se ha hablado en muchos países que hay estudios que demuestran una cosa y hay estudios que demuestran lo contrario. No se ha podido terminar de probar 100% efectivamente tanto que la pena de muerte baje la tasa de criminalidad como de que la suba o de que no la baje. Claro, y teniendo en cuenta que también en muchos países es ilegal, no se puede llevar a cabo un estudio porque también la criminalidad depende de las sociedades, depende de los países y de todas formas, si se sigue ejecutando esta pena de muerte significa que de alguna forma la criminalidad sigue existiendo. Obvio. Y van a haber criminales, siempre van a seguir habiendo penas, pero el problema principal, tanto en estas sociedades que la tienen como los que no la tienen, es que por un lado, en los que sí la tienen, los organismos de derechos humanos continúan sus luchas, pero por el otro lado se ha demostrado que en países donde está abolida la pena de muerte, por ejemplo Perú, hay estadísticas y se hizo un cuestionario en el cual el 87% de la población peruana declaró que si la pena de muerte fuera vigente y se acepta en el país, bajaría la tasa de criminalidad. Eso quiere decir que también en sociedades donde está abolida, hay ganas, o sea, los ciudadanos quieren que esté la pena de muerte porque se viven situaciones de inseguridad muy grandes. De ahí a que vaya a bajar o no la tasa de criminalidad o inclusive la seguridad, depende y se tendrá que probar. Lo que pasa es que hay una mitad, si no me equivoco, de los países, alrededor de 110, donde está abolida y el resto, más de 100, se encuentra todavía. Claro, de todas formas estamos hablando de expectativas, digamos, la gente imagina qué escenarios podrían encontrarse si tales leyes estarían vigentes o no. De todas formas, no hay que dejar de lado que es una práctica muy violenta, que es extremista y que también viola el derecho de la vida, aunque también se mezcla con, como lo que dijimos recién, este argumento, de lo que vos dijiste, ojo por ojo, de equilibrar el delito cometido con un castigo, digamos, merecedor, entre comillas, para el delincuente. Cosa que creo que eso es una discusión que se puede, y un debate que se puede mantener por mucho tiempo, ya que son dos argumentos muy válidos y aunque sea también en Argentina que tenemos la pena de muerte abolida desde 2008, abolida para todos los delitos existentes. Así es, en realidad se había
Esta ley dejó de estar vigente en 1982, pero recién en 2008 se quitó para todos los delitos posibles. Pero bueno, en Argentina también tuvo subidas y vueltas la pena de muerte desde 1902, si mal no recuerdo, hasta 2008, con que iba y volvía como una ley que no sabemos si dio frutos, esa es la verdad, pero que Argentina se pronunció muy en contra desde 2007 en todas las reuniones de las Naciones Unidas, ya que bueno, se votaba a favor de la moratoria de la pena de muerte en 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y la última vez fue en 2020. Perfecto. Pero bueno, tenemos mucho más para hablar todavía sobre este debate, así que ya regresamos con más Punta y Hacha, vamos a un corte y volvemos. Regresamos con más Punta y Hacha y vamos a continuar un poco con este interesante debate sobre la pena de muerte. Sigo aquí con mi compañera Yara Robles. Y para retomar, cabe destacar que en el país, en Argentina, como ya bien había indicado Yara, se abolió muchas veces la pena de muerte, pero hay un caso importante que es la inseguridad que se vive en este país y como en muchos casos se da la justicia por mano propia. Muchos casos donde se pone sobre la mesa el hecho de que tendría que estar la pena de muerte, el hecho de que hay criminales que no tienen vuelta atrás, ese es un buen término, vuelta atrás, en cuanto a muchos delitos cometidos, familias que tardan años en conseguir justicia o que inclusive no la consiguen o no como les gustaría, también con el tema de la retribución, del hecho del ojo por ojo, hay muchas familias que al final terminan recibiendo daños irreparables y el condenado no recibe la condena que merece o inclusive sienten que no alcanza nada más con meterlo en la cárcel de por vida, sino que tendría que haber un paso más. Es un tema que está sobre la mesa hace mucho tiempo en el país y, como habíamos dicho, se da en muchos países donde está abolida la pena de muerte, como en la otra vereda, en países donde es legal, están los derechos humanos, los cuales indican que es una actividad muy violenta y se habla de que nadie es juez de nadie como para decidir sobre la vida. Por eso también se mete el lado religioso, en los cuales se ampara en que el único juez es Dios, y por eso por mucho tiempo se ha permitido esta actividad, pero de manera irresponsable, no estaba regulada como tenía que ser y se hacía todavía con condenas muy dolorosas. Al día de hoy, habíamos hablado, Yara, son 5, según Amnistía Internacional, los métodos que se utilizan todavía. Los métodos que se utilizan, digamos, hablando de forma legalizada. No sabemos lo que se realizan de forma clandestina, pero la pena de muerte, bueno, sí tiene estos 5 métodos que, bueno, repasándolos son el fusilamiento, el ahogamiento, como ya habíamos dicho, Sí, teníamos la silla eléctrica, la inyección letal y la decapitación. y la decapitación. De los cuales, bueno, algunos son bastante debatibles, algunos se pueden hasta considerar un poquito prehistóricos por el hecho del dolor, en el cual esto no es una práctica de tortura. Es importante separar bien la tortura de la pena de muerte, Sí. porque no se busca torturar al condenado, sino es acabar con la vida, con la muerte. Es la muerte de una persona condenada por parte del Estado y es como castigo por una pena. No es un método de tortura, que es lo que sucede cuando no se regula y se trata con irresponsabilidad en muchos países, como habíamos nombrado en los países árabes. Pero de todas formas, el argumento de que es una tortura está vigente, digamos, para la gente que está en contra. Como, bueno, estamos hablando, vamos a repetirlo, de derechos humanos y lamentablemente tomar las decisiones extremistas todo se toma como una tortura. Y la verdad es que no podemos, como, a ver, usando el argumento de la gente que está en contra, no somos jueces como para decir qué argumento es válido o cuál no, pero la verdad que este parece uno demasiado válido como para no tener nada que decir en contra, digamos. Como que si hay que defender la pena de muerte, hay que buscarla por otro lado. Sí, el problema también se da cuando se habla de si puede volver del crimen que cometió, en este caso el condenado. Por ejemplo, en Perú, cuando se realizó esta encuesta, también se decía que la pena tendría que ser sí o sí para criminales que hayan cometido tanto asesinatos a menores de edad como asesinatos y abusos de menores de edad. ¿Por qué? Porque se coincide con que
no se puede volver de ciertos delitos, tanto de manera psicológica como hasta de manera física en muchos casos. Y poner a una persona tanto tiempo en la cárcel se ha demostrado que muchas veces empeora su estado, su condición y se vuelve peor. A pesar de estar en una institución penitenciaria, sigue provocando daños, inclusive entre esos mismos presos. Es que igual estamos hablando de que, como vos dijiste, que hay algunos delitos que no tienen vuelta atrás. Eh, ¿Qué delito tiene vuelta atrás? Sería mejor la pregunta. En realidad se separan de los delitos en los cuales será homicidio culposo, homicidio agravado con intención. Por eso también hay que regularla. Es como todo, es una ley y es una condena que hay que saber regularla. Por ejemplo, hay países que tal vez abusan y la pena de muerte llega hasta casos de hurto, de robo. La pena, o por ejemplo, de corrupción o de gente que está en contra de los partidos políticos de turno en su momento. En esos casos, obviamente, está mal usada y se tiene que regular. Por eso tiene esta Amnistía Internacional y también hay encargados de regular según la legislación. El problema se da cuando hay países que se abusan de eso y que no son regulados de ninguna forma. Claro, igual también estamos hablando de regular, teniendo en cuenta que se le quita valor, digamos, sin tener en cuenta obviamente los sentimientos o la salud mental de cualquier otra persona. Directamente se generaliza cuando no se tiene en cuenta en sí el daño que le afectó a tal persona, ya sea cualquier delito. Regular, digamos, generaliza tanto y no repara de todas formas los daños, prejuicios o cualquier otra cosa que pueda haber que le pueda haber pasado a esta persona, como para decir esto merece la pena de muerte o no. El problema es que, vamos a dar un ejemplo, el asesinato de un miembro de una familia. Hoy, si vas desde el lado psicológico, no se va a poder traer a ese miembro de vuelta. Pero el caso de que esa persona no pueda volver a lastimar a nadie, en muchos casos, para muchas familias, eso es conseguir justicia. Eso es, tal vez no dormir tranquilos, pero al menos poder dormir en ese caso. ¿Por qué? Porque se han dado centenares de casos en los cuales, por algún error judicial, en cualquier legislación, el criminal termina saliendo bajo alguna fianza, bajo algún contexto en el cual no se han podido demostrar pruebas y vuelven a recaer en la delincuencia o en esos delitos. Por ende, hay ciertos delitos de los cuales no se puede volver y para eso también está esta actividad y la pena de muerte. Sí, eso también depende del delincuente. Hay mucha gente que puede dormir tranquila con que el culpable de cualquier daño que pueda haber sufrido por su familia o por perder algún ser querido esté preso, y otra gente que no puede dormir tranquila hasta que sea condenado de esta forma extremista, digamos. Y la verdad es que, aunque sea desde mi perspectiva, las dos opciones son muy válidas. No, por eso también se genera un gris en el cual hay mitad de países del mundo en los cuales está Bolivia y en mitad de países en los cuales no. Pero yo creo que no hay que sacarle valor al fallecido en ese caso o a la persona que sufrió esos hechos, los cuales merecen justicia siempre. Y más, volviendo a nuestro país, Argentina, un país donde hay mucha injusticia, además de mucha inseguridad, y donde un montón de familias, fuera de no conseguirla, muchas veces la consiguen, pero esperando años. Y en esos años ya no se puede volver el tiempo atrás. Así es, Valentín. Pero bueno, este fue Punta y Hacha. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Punta y Hacha, tanto en Instagram como en YouTube, donde estaremos subiendo los programas como todas las semanas. Un tema muy interesante para hablar. Y se viene una semana muy fría en la ciudad de Mar del Plata. Se acercan las vacaciones de invierno y nosotros nos vemos todos los jueves en Punta y Hacha.